Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una emisión más de Realidades. El día de hoy, para mí es un honor presentar a Clarita Sierra, que nos viene a contar una historia que a mí, a nivel personal, ha tocado mi vida y la ha transformado. Hoy quiero presentar a Clarita Sierra, quien es autora del libro Luchando por la Vida, con quien hoy vamos a platicar la historia de Alex, de su hijo, y creo que este programa es vital para todas las que somos mamás y para en realidad para todos. Ahorita que nos platique Clarita, bienvenida, esta es tu casa. Me gustaría, querida Clarita, para la gente que no te conoce, que nos presentes quién es Clarita el día de hoy, qué es lo que estás haciendo y pues esta gran historia de nuestro querido Alex. Claro que sí, Lupus. Buenos días, muchísimas gracias por darme este espacio. Pues Clarita Sierra es muchas cosas. Es Sí, mamá, es esposa, es abuela, es terapeuta médico familiar, es psicóloga. Hoy día tengo una especialidad en trauma, en apego y en conductas adictivas. En el año, bueno, para hacer rápido un resumen, en el año 2014, la vida de mi familia y la mía dio una vuelta de 180 grados. Mi hijo Alejandro falleció por una adicción, un consumo de cocaína o crack. Y bueno, de ahí en adelante nuestra vida cambió, ¿no? Encontramos en su computadora un testimonio donde él platicaba cómo se fue metiendo poco a poco en el mundo oscuro de las drogas. Y bueno, como familia decidimos que era un testimonio muy importante para compartirlo, para poder servir a otros, para poder ayudar a otros a que no vivieran lo que nosotros vivimos con la adicción de Alejandro. Como familia decidimos pues escribir un libro con este testimonio que encontramos de Alejandro. Entonces me di yo a la tarea de hacerlo, ¿no? Me tomé un año sabático de mi trabajo. Yo trabajaba en el Hospital Ángeles Interlomas como terapeuta médico familiar, dando apoyo emocional a las familias que vivían un cáncer en su familia. Yo me dedicaba a trabajar con los pacientes con cáncer. Y bueno, pedí un año sabático y me di a la tarea de escribir el libro. Okay. Me tardé un año en escribirlo. Obviamente nunca más regresé al hospital. Salió el libro y para el año 2016, que fue unos meses después de que salió el libro, ya era uno de los más vendidos de Amazon. Y aquí fue donde realmente dio el giro a mi vida, porque me empezaron a hablar de escuelas para que fuera yo a dar conferencias de prevención y hablara de nuestro testimonio. Querida Clarita, adentrándonos a la historia de Alex, que para la gente que no ha visto, que no ha leído el libro, que no está al tanto de la historia, me gustaría que nos platicaras desde qué edad empieza Alex con el tema de las adicciones, cómo es que tú te das cuenta, todo este proceso para familias que lo están viviendo, para nosotros que somos mamás, igual hay tantas cosas de las que platicar, pero empezando por la historia de Alex, ¿cómo empieza su historia con las drogas, Clarita? Bueno, Alex empieza a tomar muy joven. En ese entonces, pues éramos muy ignorantes los papás, ¿no? O sea, realmente el alcohol, pues era parte de, era muy permitido, ¿no? Era como que el invitado especial a todas las fiestas, ¿no? Como claro, que todavía no alcanzábamos a entender lo que era el alcohol. Y bueno, el alcohol al final del día es una sustancia como cualquier otra. Y muchas veces, pues esto lleva a que los chavos pues encuentren ahí muchas cosas, ¿no? Muchos encontrarán diversión, otros encontrarán una forma de anestesiar algo que les está doliendo. Alex era un chavo muy inseguro y probablemente cuando empezó a consumir alcohol esto le dio mucha seguridad, como él habla en su libro, ¿no? Yo la verdad no te puedo decir en qué momento, porque como papá a veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo y normalizamos mucho las conductas. Yo la verdad, como siempre digo en mis pláticas, ¿no? A lo mejor me estaba engañando a mí misma, pero no podía yo ver más que a mis hijos que eran igual que los hijos de mis amigas o que sus amigos o que iban a las mismas fiestas. Entonces realmente no te das cuenta qué está sucediendo, lo ves como algo normal. Lo que sí ya
se nos fue de las manos es cuando alguien en una discoteca a los 18 años le dio a probar cocaína como que para bajarle la borrachera. Ujú. Y ahí es donde Alex se engancha. Él mismo dice en su libro, porque la realidad a veces pues es más escuchar lo que él dice que Claro, lo que mejor lo que lo que uno nosotros supone. nos dimos cuenta. Él dice que ahí encontró una nueva herramienta de fiesta, algo que le dio mucha seguridad, que lo hizo sentirse bien y todo. Yo a veces me pregunto si nosotros como papás hicimos algo para que él consumiera de esa forma. Y uno de mis hijos siempre me dice, ¿por qué crees que tuvieron que haber sido tú o mi papá? La verdad crecimos en Disneylandia, la verdad fuimos Sí. muy felices. ¿Por qué no puedes pensar que a lo mejor dos situaciones? Una, que a lo mejor en la escuela lo bulleaban y él se sentía inseguro, y cuando prueba el alcohol y las drogas empieza a sentirse que puede hacerlo todo y que puede sacar a bailar a la niña bonita y que puede besar a la niña bonita y que se puede juntar con los niños que para él eran los cool. Qué importante es eso, Esta Clarita. necesidad de pertenencia fue algo que lo llevó a consumir alcohol y drogas. Algo aquí, Clarita, antes de seguir, que me parece primordial recalcar, es esta parte, porque muchas veces uno cree, ¿no? Para los dos lados. Este niño cayó en el alcohol o en las drogas porque traía una infancia pues muy truncada, con muchas heridas. No, aquí el riesgo es tanto para, o sea, es hacia ambos lados, ¿no, Clarita? Totalmente, Luz. Mira, la adicción hoy sabemos que es multifactorial, que es un conjunto de muchos factores, que los llamamos factores de riesgo, que pueden llevar a un niño a caer a una adicción. O sea, entre más factores de riesgo, obviamente más vulnerabilidad tenemos para caer en una adicción. Y de estos factores de riesgo pueden ser desde una vulnerabilidad genética, podemos cargar una genética que nos haga más predispuestos a caer en una adicción. Podemos tener una necesidad de pertenencia muy importante, querer ser parte de este grupo de amigos. Podemos venir de un hogar donde hay muchos abusos, tanto emocionales como físicos como sexuales. Podemos venir de un hogar donde las costumbres de mamá y papá son adictivas, donde podemos estar observando estas conductas dentro de casa, ¿no? Podemos venir de una pobreza extrema, un bajo rendimiento escolar. O sea, son muchos factores que pueden llevar a un niño a caer en una adicción, ¿no? No nada más es venir de un hogar. Gabor Maté dice que no necesariamente una persona se vuelve adicta cuando tiene un trauma, pero sí es una de las características o de las probabilidades más grandes cuando un niño viene sufriendo un trauma infantil o en la adolescencia. Hay una prueba que se llama, que mide cuántos eventos adversos tuviste en tu infancia, y obviamente entre 4 y 5, son 10. Entre 4 y 5 ya tienes una gran vulnerabilidad para caer en una adicción. Entonces sí son muchos factores. O simple y sencillamente, como creo que le sucedió un poco a Alejandro, te empieza a gustar la fiesta. Claro, y lo que dicen, que algo que me parece importante y está comprobado de la gente, por ejemplo, que de la cocaína, es que da un efecto de seguridad. Es realmente... te sientes Juan Camané. Exacto. Sí. Y creo que ese, pues, es un sentimiento que sin duda ha de crear mucha adicción. Claro, imagínate un chavito inseguro que empieza a probar cocaína y se siente Superman. Entonces, y le gusta, y le encanta, y le gusta cómo se siente, y le gusta el sentimiento de que lo puede hacer todo. Claro. Entonces, no necesariamente caes en una adicción porque traigas muchos factores de riesgo, sino porque te gustó la fiesta. Claro. Y empezaste a consumir de una manera continua y en grandes cantidades hasta que cambias la química de tu cerebro. Y estas neuronas empiezan a comunicarse de una forma incorrecta. Y empieza justo todo el proceso de la adicción. Exactamente, entonces son muchos factores. ¿Qué es lo que ustedes lo narran en el libro, no, Clarita? Fueron 10 años de subidas, bajadas, de una lucha interminable. De igual forma, Alex escogió una droga muy adictiva. Así es. Una droga que
pues que hacía, pues que el placer se multiplicara a 1000%, y entonces, claro, eran unas subidas de un placer inmenso y unos bajones. Sí. Que lo único que quería hacer su cerebro es volver a repetir la conducta para poder sentirse bien, para poder sentirse normal. Qué difícil, Clarita, porque ahorita que lo platicas para toda esta gente, sí, como si estás en un, se me fue la palabra, pero Subida, high. si estás en un punto máximo, donde te sientes lo máximo en el mundo, ¿cómo no vas a querer seguir repitiendo y repitiendo? Y aparte, esta es una droga cara. Mira, la piedra no, la cocaína La sí. cocaína sí, porque lo que entiendo en el proceso fue primero cocaína y justo después de todo, venía escuchando yo una entrevista que hizo Clarita para quien quiera saber más detallada la historia que la hiciste en TV Azteca. Alex pasó por todo un proceso, Clarita. Claro. Primero ayudas, luego también como papás pienso tanto en ti y digo, nunca bajas la guardia, pero también para ustedes, tal cual lo digo, Clarita, qué vía crucis tan grande. Fueron unos años muy difíciles, la verdad, porque pues tú que eres mamá, pues, ver destruirse Sí. a tus hijos es... No. y pues sí es un proceso muy difícil y muy desesperanzado, ¿no? Esas noches de no saber dónde está y cómo va a llegar y si está bien o si le va a pasar algo, etcétera, etcétera. Y bueno, pasas por muchos procesos, es una sensación muy difícil. Después de que sucedió todo esto, yo me he dado a la tarea de estudiar lo que es la adicción, ¿no? Estos consumos y conductas problemáticas. Y la verdad, hasta la fecha me consumen muchas dudas. Me cuesta mucho trabajo entender todos los abordajes, el proceso, lo que se vive como familia, como vive también la persona que consume, porque la persona que consume también sufre mucho. Alex era un niño bueno, generoso, estudioso, carismático, cariñoso, tierno, que me imagino que también él debe de haber sufrido mucho. Claro. Pensando lo que hacía, ¿no? Esta culpa de cuando estaba bien, cómo poder entender esos procesos de adicción activa en donde hacía unas cosas inimaginables. Entonces también él sufría mucho y eso también pudo haber hecho que él recayera muchas veces, ¿no? Cuando tenía que conectar con esas emociones, conectar con todo lo que lo había llevado a ese momento, conectar por qué había recaído, conectar por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo, le costaba mucho trabajo. Y entonces su cerebro le decía, ¿por qué mejor no nos vamos a consumir otra vez? Claro, porque químicamente, que es lo que el otro día tuvimos aquí igual a una invitada que es alcohólica y justo decía eso, ya al final cuando eres adicto ya es una enfermedad, o sea, ya el cerebro es algo que lo pide constantemente, no es, digo, hay muchas terapias, pero llega un punto donde de qué manera puedes ayudar a una persona cuando ya químicamente está metida en eso. Claro, y te lo digo, bueno, yo tuve un mentor que inclusive escribió uno de los prólogos del libro que atendió muchas veces Alex, Kevin McCauley, que dice que hasta el hombre más responsable, con la más bonita familia, puede repetir la conducta, puede volver a recaer y recaer no porque sea un hombre irresponsable o malo, sino porque su cerebro se lo está pidiendo para sentirse normal una vez más. Entonces, yo no digo que no haya 1000 maneras de recuperación, hoy día hay muchas formas de recuperar y más con lo que hoy sabemos de lo que la persona que tiene una conducta problemática necesita. Porque hoy ya no decimos adictos, es muy peyorativo. Hoy decimos personas con conductas y consumos problemáticos. Le da un enfoque diferente a la persona. Y entonces podemos verlos desde otro lugar, desde un lugar más compasivo, más empático, sin tanto juicio. Como te decía antes de que empezáramos la entrevista, los abordajes de hoy se enfocan más en esta empatía. Imagínate a alguien que está sufriendo, que se siente juzgado, que se siente incomprendido, que no pertenece, que ha hecho unas cosas espantosas y que le digas, ¿qué crees? Yo te entiendo. Tuviste que usar esa herramienta para sobrevivir. Sí. ¿Qué tal que hoy buscamos una nueva herramienta donde no te estés dando en la torre como con la piedra? Imagínate esa persona que va a sentir que la están escuchando. Claro, porque al final, como dices tú, yo creo que en diferentes
en diferentes líneas, pero una persona que tiende a este tipo de consumos, ya sea drogas, ahorita hay o sea, en tantas cosas, siempre trastornos alimenticios, exacto, ludopatía. De alguna forma estás llenando un vacío. Claro, por supuesto, o estás sea, llenando un vacío. En grados diferentes, pero siempre. Entonces, el hecho de tener una persona que llega, te abraza y te dice, oye, entiendes y reconoces que hay un vacío, pero lo ves de otra manera porque muchas veces en realidad eso, son juzgados. Claro, y la verdad, ellos sufren mucho, no solamente sufre la familia, también sufre la persona que tiene pues estas conductas o estos consumos. Obviamente nadie quiere ser adicto. Nadie se levanta en la mañana y dice, hoy me quiero ser adicto a la piedra o al juego o a la pornografía. La adicción se va dando poco a poco y con esta, tratando de llenar este vacío existencial que hay. Y yo no dudo que Alex, aunque fue un niño pues muy querido, muy protegido, yo me tardé muchos años en poderme embarazar de Alejandro después de Eduardo. Se llevaban casi 6 años y medio. Y la verdad fue un niño muy deseado. Y ahí quitamos uno de los estigmas de que son niños que no son deseados, que no son queridos. Es lo que dices tú, su infancia fue realmente... Disneylandia, fue un niño muy querido, muy deseado, un niño muy carismático. Bueno, hasta la fecha no hay... Es más, el otro día me llegó un mail de una miss de él de secundaria. Ay. Que lo recordaba con un cariño enorme, que era un niño dulce y tierno, con una sonrisa maravillosa, pero él no se percibía así. Él traía un vacío existencial, que no había manera de llenarlo, y sí tenía muy baja tolerancia a la frustración. Entonces, ay, Clarita, ahorita que estamos platicando, es tanta la información como que quisiera, antes de que se me vayan estas dos preguntas, porque algo que mencionaste tú, primero, ¿qué le dirías a esas familias? Porque también cuando uno está cercano a estas historias, pues también la familia muchas veces es como tú lo decías, ¿no? Pero es como un cáncer que también consume a la familia. Claro, por supuesto. ¿De qué manera? Ahorita, si tú ves a una familia que está tratando con un adicto, de repente también ves a las familias ya cansadas, ya diciendo ya, si quiere irse, si quiere hacer lo que quiera... O sea, ¿en qué punto le dices, oye, no, entiende que lo que esta persona necesita es ser escuchada? Y también ves el otro lado de la familia donde ya están cansados, donde ya quieren soltar. ¿Qué punto tan interesante acabas de decir? Porque es muy cierto. Sí. A mí como terapeuta me es muy fácil decirles a la familia, escúchenlo, no lo dejen solo, nútranlo, quiéranlo, apapáchenlo, no lo juzguen, estén cerca de él. Siempre sí les digo, blíndense ustedes primero, porque el sufrimiento es muy duro. Pero, y cuando se voltea la persona que vino a terapia contigo y te dices que ya no puedo. Claro. Estoy ya desesperanzada, ya hice todo. No me escucha, no quiere nada, no quiere que lo ayude, no quiere ese amor, no quiere nada. Qué frustrante ha de ser. Como mamá de una persona que lo viví también, los puedo también entender. Yo cuántas veces le dije a Alex, ya vete, ya, ¿quieres consumir? Ya vete. Si eso es lo que quieres, ya vete. Claro. Yo ya no puedo hacer más por ti. ¿Cuántas veces lo llevé a una clínica y a la media hora me hablaron que ya se había salido? Entonces sí, hay una desesperanza también en la familia inmensa. Por más empático y amoroso que quieras, o vámonos un poquito más lejos, Lups, una mamá que lava ajeno para poderle dar de comer a todos sus hijos. Y llega el muchacho y le roba el dinero para irse a consumir. Pues claro que lo corre de la casa, claro que se tiene que proteger. ¿De qué manera dices? Es mi hijo, es mi todo, pero llega un punto gracias, o sea, no he estado en ese papel, pero me pongo a pensar en estas mamás que cuando te dicen, no, tú abrázalo, tú sigue, ya hiciste todo, que tú lo viste, Clarita, claro que de repente es de decir, ya, haz lo que quieras. Yo te puedo decir que hice todo, lo abracé, lo besé, le dije, tú puedes, yo te ayudo, ¿qué necesitas? Y hice lo otro. ¿Sabes qué? Haz lo que tú quieras. Sí. Porque sí es muy frustrante y todo, pero al final del día creo que Alex se sintió amado y querido y aceptado. Y yo creo que eso es lo importante. Ahora, también esa parte lo hizo sentirse muy culpable. Porque él a mí me decía a veces, mami, pero todo ese amor que tú me estás dando me hace sentirme peor, me hace sentirme más porquería. Que no lo merece. Lo que no lo merezco.
Entonces me hace sentir peor. ¿Tú crees que me estás haciendo sentir bien? No. Entonces sí creo yo que es una de las conductas más frustrantes que existen. Sí. O del consumo, como le quieras llamar. Creo que es muy frustrante porque hay veces que hagamos lo que hagamos, cuesta mucho trabajo. Ahora, hoy hay otra corriente que le llamamos reducción de riesgos, en donde como terapeuta tú le dices a tu paciente, ok, entiendo que no quieras dejar de consumir de la noche a la mañana. Entonces hay métodos, cómo vamos bajando tu consumo. Y suena muy bien, pero en una persona que tiene una adicción a la piedra o a la heroína, es muy difícil que le digas, consume un poquito de piedra hoy. Claro. Porque ellos empiezan a consumir y ya no pueden parar. O sea, lo que está sintiendo su cerebro, esa subida y luego ese bajón, que ya ni siquiera es como era al principio. Sí. Agradable, ya no, ya nada más es para sobrevivir. Y exacto. Claro, cuando dejan de consumir entran en unos estados de depresión, les cambia toda la arquitectura del sueño, ya no pueden dormir, padecen insomnio, están ansiosos, están angustiados, tienen sudoraciones, o sea, el síndrome de supresión de este tipo de drogas es muy, muy duro, o sea, lleva a la persona, como dice Kevin, más cuerda y más responsable a querer volver a consumir. Sí, sin duda es un... Entonces, ¿qué les digo a esas familias? Que se blinden primero, que se protejan a ellas mismas primero y que hagan hasta donde puedan hacer, o sea, hasta donde su ventana de tolerancia les dé. Si tú puedes tener a tu hijo y ver que se sale todo el día y que sigue consumiendo y que se está destruyendo y lo puedes tolerar, pues qué padre, que adelante, síguelo teniendo en casa, cuidando y protegiendo. Porque hoy en día sabemos que el poder darles una cama caliente, una comida, un cuarto limpio, una cama donde limpia, un baño caliente y una comida caliente, pues es lo que merecen, porque al final del día están sufriendo mucho. No merecen el castigo, ni la humillación. Qué difícil, Clarita. Ni nada de eso, pero pues también entiendo a la mamá que me dice es que cada vez que lo dejo entrar a la casa me roba. Sí, es que tú pasaste también por, digamos, por todas estas etapas. Claro, pasé por todas las etapas y sí puedo reconocer que perdí la esperanza muchas veces y perdí la paciencia muchas veces. Justo eso, la paciencia. La paciencia muchas veces, otras pues te toca la ternura, la compasión, y entiendes que el enojo no es con él, sino es con la adicción, digamos, ¿no? Que no es con él, es con lo que está viviendo él. Pero también, pues también te cuesta mucho trabajo entender que alguien como Alejandro, que lo tuvo todo, justo, tenga ese vacío existencial tan grande, ¿no? Entonces, te digo que hasta la fecha muchas dudas me consumen en torno de esta situación, de esta conducta. Porque el otro día me estaba platicando, fui a una entrevista con Carlos Alarraqui y de ahí me escribió una señora que me habló de un programa que fue muy exitoso en algunos años aquí en México, pero pues como siempre los gobiernos, entra un nuevo gobierno y quitan el otro programa, ¿no? Y quieren meter el suyo. Entonces, que se llamaba Chimali, que quiere decir escudo. Aquí lo que les interesaba era ver cuáles eran los factores de protección que hacían que los niños no cayeran en el escudo de la dignidad. Exacto. Claro. Entonces, se trabajaba qué es lo que le doy a un niño para que no caiga en una adicción. No se metían en quién sí había caído, sino qué había protegido a los que no cayeron. Y me parece muy interesante, ¿no? Porque eso podría ser una gran ayuda para las familias, entender qué es lo que sí ayuda para que nuestros hijos no caigan en una adicción. Que justo es lo que estábamos platicando antes del programa y yo le decía, Clarita, no hay nada asegurado en esta vida, realmente no hay nada que te pueda decir, te aseguro que esto no va a pasar, pero que tú desde tu papel de mamá, desde tu papel de todo este estudio que tienes, ¿qué nos puedes recomendar a las mamás, a las personas que estamos cercanas con los niños, que al final son los que vienen a tener esa posibilidad? Y lo decía, hoy en día hay una apertura inmensa de facilidades a todas estas sustancias.
¿Qué está en nuestras manos hacer, Clarita? Pues mira, hoy hablamos mucho de lo que es la crianza y de una crianza segura, de un apego seguro. Si me están escuchando algún terapeuta, va a decir, bueno, pues es que el apego seguro solo existe en los libros de texto. Pero no, ¿por qué no empezar a tratar de practicar este apego seguro? Y viene desde la crianza, o sea, a mí ya me cuesta mucho trabajo cuando voy a las prepas y a las secundarias poder hacer cambios importantes en estos papás porque ya hemos normalizado muchas conductas, ya permitimos que nuestros niños consuman alcohol o fumen marihuana, pues desde, digamos, los 18 años que dicen que es la mayoría de edad, ¿no? Pero Claro. hay estudios en el cerebro que dicen que la mayoría de edad se da hasta los 25 años. Pero estoy hablando de cómo medimos esta mayoría de edad y es con el desarrollo y la maduración del lóbulo frontal. Esta parte donde está nuestra conciencia, que es llamado el director de la orquesta porque es el que está encargado de nuestra empatía, de todas nuestras capacidades cognitivas como la memoria, el raciocinio, saber si me voy a la derecha qué pasa, si me voy a la izquierda Sí, qué como pasa. un cerebro más maduro. Exacto, y responsable. Tu conciencia, tu Pepe Grillo, y a la vez, pues el que es el encargado de toda tu capacidad de aprendizaje, tu capacidad de autorregularte, tu capacidad de autocuidarte. Antes de los 25 años no tenemos, y muchas veces hasta papás me dicen, ¿y por qué no hasta los 30, Clarita? ¿No? Sí, porque la verdad es que sí. Nos cuesta mucho trabajo. Entonces, como padres de familia, tenemos que ser en esa etapa de la adolescencia el cerebro de nuestros hijos, guiarlos. Y me dicen los papás, es que si no hago fiestas con alcohol no vienen los niños, que no vengan. Pero entonces hay que empezarlo desde tú ahorita que vas a meter, que tiene 8 meses tu niña, que el grupo de mamás que vas a hacer, la generación de tu hija, empezar desde ahí a practicar un apego seguro, una crianza segura, en donde los niños no normalicen las conductas, en donde los empoderemos, en donde les enseñemos qué es bueno y qué es malo y les hablemos con la verdad. A mí me dicen muchas veces, es que si les hablo de drogas les voy a dar ideas. No es cierto. No, yo estoy totalmente a favor de o sea, y más ahorita, en estos tiempos, todo lo contrario, es poder. Es poder, hay que empoderar a nuestros hijos. Claro, hablándoles en su lenguaje, obviamente, así como empiezas diciéndoles que la comida chatarra, el azúcar no es bueno para ellos. Mira, el otro día me daban un ejemplo de cómo les inculcamos a los niños y si se les mete la religión. O sea, sí. Y no lo cuestionan, o sea, se va todos los domingos a misa. Claro. O las tradiciones de la religión judía. Hay que ponerse el gorrito cuando uno entra al templo. ¿Por qué eso se les graba a los niños y lo traen tan metido en ellos? Porque se les dijo desde chiquitos. Se buscó un lenguaje para explicarles ese tipo de cosas. Lo mismo con las drogas. ¿Qué es bueno y qué es malo para ti? Y si los papás practicamos todo eso, como te decía antes de empezar la entrevista, ¿cómo son las primeras comuniones de hoy? Una fiesta para los papás. Sí, totalmente. Una fiesta en donde están todos los amiguitos de nuestros hijos viendo a los papás. Entonces también el modelaje de conducta es muy importante. Nosotros, siendo los cuidadores primarios, somos la primera figura que nuestros hijos quieren imitar. Así es. Entonces, qué importante lo que ven que hagamos nosotros. Estas mamás de, dile que no estoy, ya los estamos enseñando de cierta forma a mentir. Ay, sí, es todo un reto, la verdad. Ahorita que nadie nos enseña a ser papás, nadie nos enseña ahí. Pero hoy día tenemos esa gran responsabilidad. Hoy, como tú dices que pasan tantas cosas, también tenemos ya mucha información. Así es. Y ya podemos decir que tenemos una ventaja más de ser mejores papás que a lo mejor fueron nuestros papás. Yo te voy a dar un ejemplo de crianza segura, muy fácil, que a todas nos ha pasado. Así es. Mi hijo, el más chiquito, que tú conoces, sí, lloraba todas las noches, y por más que nos sentábamos en su cuna a hacerle nada más nos salíamos y lloraba espantosamente. Y un día mi suegra me dijo, te está manipulando, déjalo llorar. Y lo dejas llorar hasta que está morado y haciendo
Sí, que Y ya los no los libros de apego seguro te dicen, sí, probablemente va a aprender a regularse él solito y a calmarse, pero entonces ya va a tenerle miedo o va a sentir que tiene una figura ambivalente, no una figura segura. Hoy sí viene y me apapacha, pero mañana no. Y son estos niños que desde la cuna empiezan a cerrar su ventana de tolerancia. aquí justo me identifico muchísimo con tu ejemplo porque a mí me pasó con mi hija Sofía, tengo dos, Santi y Sofía, y Santi la verdad fue un niño muy tranquilo, dormía muchísimo y Sofía nació, bueno, engarrotada y llorando y justo me decían, déjala porque la vas a embrasilar, ya te están, y fui con una terapeuta y justo me explicó esto y me dijo, desde que nacen está comprobadísimo que en esa edad ellos empiezan a desarrollar toda esta dependencia y como que me recuerdo que, si no me recuerdo, mi hijo es la etapa, eh, ay, no recuerdo clarita así, de la boca, no sé cómo, pero es la etapa donde ellos empiezan a desarrollar esta necesidad. Y si tú no les das este apego, es cuando empiezan a tender a buscar otras cosas. O son estos niños que se vuelven muy introvertidos y muertos del susto, o los otros que se vuelven muy agresivos y tremendos. Entonces, la crianza segura es agarrar a tu baby, que no se sabe regular hasta los 18 meses solito, y sí, apapacharlo, mecerlo, decirle que no va a pasar nada. Y poco a poco ayudarlo a conciliar solito el sueño. Hay técnicas para hacer eso. Así es. Pero donde él sepa que ahí estás, que sí, te vas a salir a lo mejor del cuarto, pero vas a regresar y vas a estar ahí pendiente. Hasta que él aprenda a conciliar el sueño, hasta que él aprenda a sentirse seguro. El otro ejemplo de apego seguro es, mamá tiene que ir a trabajar. No pasa nada. Así es. Entonces, tú le dices a la señora que se va a quedar con él, o a la abuela, o lo que tú quieras, que no me vea irme, para que no llore. Cuando el niño voltea y no ve a mamá, qué susto le da, y no entiende por qué mamá estaba ahí y ahora ya no está. Y muy probablemente ese niño también crezca con un apego ambivalente, que no sepa cuándo va a estar mamá o cuándo no. Sin embargo, si esta mamá agarra y le dice, mira, me voy a ir a trabajar, te vas a quedar con la abuela, no pasa nada, yo voy a regresar al ratito. Si me necesitas hablar, aquí está mi celular, la abuela lo sabe, márcame y verás que yo te voy a contestar y voy a estar ahí. Claro. Entonces, a lo mejor llora 2, 3 días, pero va a entender que mami va a regresar. Y eso le va creando a un niño un apego seguro. Va a saber que su mamá le dice la verdad, va a saber que mamá va a regresar. Y no solo va a regresar, va a arreglar esa separación cuando mamá regrese, estando con él, como decimos, más calidad que no. Va a reparar la ausencia, mamá. Claro. Entonces, eso es muy importante porque sí, a lo mejor sí tenemos que ir a trabajar. Sin duda, y al final la vida, digo, uno trata de protegerlos de todas las maneras, pero creo que algo que has mencionado aquí que es muy importante es el tema de la calidad. Claro. O sea, no nos estás diciendo, es imposible para uno como mamá, como personas, estar al 100%, pero dale calidad a tus hijos, dale esta parte emocional. Repara la ausencia, para ellos es muy importante. Oye, Clarita, y ahorita que estaba justo pensando, es un tema también como muy debatido. ¿Qué tanto, por ejemplo, en la historia de Alex y en la actualidad, tú crees que influyen las amistades para esto? Pues probablemente sí. O sea, esta necesidad de los niños de pertenencia sí influyen, pero hoy también ya lo vemos desde otro lugar. Uh-huh. Hazte de cuenta que tu hija crece con una amiguita que su mamá es tu mejor amiga y ellas dos crecen como mejores amigas. Pero llega un momento que esta niña empieza, pues, a lo mejor a tomar alcohol, a fumar, a reventarse en las fiestas, y tú todavía tu niña no la dejas hacer esas cosas. Y somos muy capaces de decir, ya no quiero que te juntes con ella, porque no es una buena influencia para ti. Y lo hemos hecho todos los papás. No me gusta esa niña. Una niña que creció a tu lado. ¿No crees que sería mejor abordaje acercarte a la niña y decirle, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás teniendo estas conductas? ¿Por qué te estás vistiendo así? ¿Por qué estás fumando? ¿Por qué estás tomando? ¿Qué está pasando en casa? ¿Te puedo ayudar? Claro. Y muy probablemente ayudes más a esa niña que si la Hoy sabemos que es facilísimo, sí. Que adicción es desconexión.
Entonces, a mí siempre me gustó eso, pregunto, adicción es desconexión. desconexión. A veces me pregunto si como sociedad no hacemos personas adictas. Totalmente. Y luego por el miedo a no saber cómo actuar, las desconectamos o las separamos. Y lo único que hacemos es alimentar su adicción. Porque esa persona, ¿qué va a hacer para calmar su dolor? Seguir consumiendo. Entonces esa parte también es bien importante como papás. Y es más, a lo mejor tu amiga se enoja en un principio de que te acerques y claro, le digas, de que tú oye, te ¿qué metas está ese pasando tema. en casa? Porque veo esto y esto y esto y perdóname que me meta, pero te quiero mucho. Y quisiera, creo que seríamos mejor sociedad Sí. si no Creo juzgáramos que cambiaría tanto y viéramos el entorno con de más muchos empatía. niños a decir, ay, deja de juntarte con esta persona. Te si en verdad prohíbo. fuéramos más empáticos. Exactamente. Porque justo lo que dices tú, que ahorita me parece muy poderoso. Adicción es desconexión. ¿Y qué es la desconexión? Es cuando quieres tapar y te vas sintiendo automáticamente, y lo hemos hablado aquí en Relés, y es de lo que hablamos de temas tabús. Tú sabes de alguien que tiene estas tendencias e inmediatamente o quieres blindar a tus hijos o simplemente te haces a un lado, cuando en realidad esa persona lo que necesita es ser escuchado, ser acompañado, ser incluido. Ha de tener, me imagino yo, si uno que no está en esa situación, hoy en día lo hemos platicado, uno viene con muchas heridas, con muchas situaciones, una persona que ya está en ese punto está pidiendo de alguna forma, creo yo, Clarita, o tú corrígeme, ayuda a gritos. Claro, dicen cuando a mí en mi caso que le decía yo, Alex, ¿cómo te ayudo? Métete y te dicen, es que no quiere ayuda, déjalo. No es cierto. Todas las personas con conductas problemáticas o consumos problemáticos tienen ayuda, quieren ayuda. Muchas veces no la saben pedir y otras veces les da mucho miedo pedirla. Porque pedirla significa dejar de consumir. Así es. Y no se imaginan su vida sin su sustancia. O sea, ¿cómo voy a conectar con mis emociones? Si dejo de consumir, voy a tener que conectar con mis emociones. Claro, porque al estar consumiendo es blindarte y estar en un estado irreal. Entonces, cuando te enfrentas a lo real, es una anestesia. Claro, entonces eso también les cuesta mucho trabajo y por eso no quieren pedir ayuda. Porque no se imaginan la vida sin su sustancia. Su sustancia es lo que los ha ayudado a sobrevivir. Y entonces es por eso que ahí les dices, vamos a buscar una herramienta que te ayude a sobrevivir también, pero en donde no te estés dando en la torre. Y entonces a lo mejor te dicen, ok, sí, quiero ayuda. Totalmente, Clarita. Porque yo no creo que nadie le quiera vivir esa vida. No. Es una vida espantosa. Es justo, te quería preguntar, para ti, Clarita, ¿cuál fue, digamos, de esta historia, que ahora estoy feliz porque trasciende y nos ayuda a muchas, pero cuál fue para ti un punto de inflexión en la historia de Alex? ¿Algún momento donde tú dijiste, este fue mi punto más, digamos, más fuerte o más, que más recuerdo? Híjole, hubo muchos, unos donde no me sentí muy orgullosa de lo que hice y otros donde como te digo, hice lo que pude y como pude, ¿no? Y creo que Alex también hizo lo que pudo y como pudo, pero una de las cosas que a mí y a mi esposo nos duelen hasta la fecha fue haber permitido que el dueño de la clínica donde él estaba en Tijuana, que se lo advirtió a Alex y le dijo, si te sales te voy a anexar, y que nosotros lo permitimos. Y lo permitimos con esta esperanza de que a lo mejor esta nueva experiencia lo hiciera ver, y fue la peor experiencia. O sea, ¿nos puedes explicar, Clarita, qué es cuál es la diferencia entre la clínica y anexar? Mira, las clínicas obviamente tienen un enfoque terapéutico, un enfoque preventivo. Si es una buena clínica, obviamente se les va a tratar con dignidad, con respeto. Van a encontrar un espacio limpio donde dormir, un baño, un lugar donde poner su ropa, donde lavar su ropa, comer bien. O sea, un lugar digno donde recuperarte y donde hay terapias. Está el terapeuta familiar, está el terapeuta individual, están... todo un equipo especializado. Todo un equipo especializado integral que va a ayudar a la persona a sanar
lo que se pueda sanar en 30, 40 o 60 días, porque la realidad es que la recuperación empieza cuando sales Claro, de ahí, es el ¿no? reto. Claro, podríamos decir que mientras están en la clínica también están en Disneylandia, porque no es la Así realidad. es. No están Totalmente. enfrentando lo que realmente es la vida diaria, lo que los dispara a consumir, ¿no? Ujú. Un anexo es un lugar donde probablemente es una casita rentada o una casita que es propiedad de alguien, donde 2 o 3 padrinos, Ujú. pues reciben a personas con problemas o consumos problemáticos que no tienen un solo pelo de terapéuticos, inclusive puede haber muchos abusos ahí, desde abusos sexuales a las mujeres, desde abusos físicos, emocionales, lo único que reciben son juntas de AA que a veces pueden durar hasta 72 horas, a donde la persona dice, me rindo y sí, entrego mi adicción y bla, bla, Sí. bla. Les dan comida podrida que recogen de algún supermercado o de algún lugar que se las quiere donar. Donar. Duermen 15 hombres en un cuarto de este tamaño, tirados en el Wow. piso. Les ponen una cubeta donde hacen sus necesidades, los encierran con un candado y una llave y se van y los sacan hasta el día siguiente y la cubeta pues se llena de todo. Sí, es Las necesidades de deplorable, estos ¿no? hombres, no hay agua, o sea, se bañan con una cubeta de agua fría si se quiere. O sea, nada terapéutico, nada que ayude a la persona con... ¿Y qué pasa con estas personas? Pues salen mucho más resentidas, salen enojadas. Lo único que quieren hacer es volver a consumir. Es deplorable, pero es lo único que hay. Entonces vuelvo a esta mamá que lava ropa ajena, que el hijo le Es justo roba. lo que te iba a decir. O sea, a mí digo, no quiero juzgar porque no soy política, pero estas campañas donde sacan el panfletito y los anuncios que están en la televisión de que las drogas están hechas de químicos, las drogas matan, bla, 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 pues yo no creo que ayuden, que sean prevención. ¿Por qué no mejor gastar en centros donde les den? Claro, porque justo ahorita lo pienso y Alex es y fue un niño muy bendecido, con Claro, muchísimas posibilidades de poder claro, recuperarse en lugares dignos. claro. Pero ¿qué hay de todo que es la mayoría de este país? ¿Qué hay de todas estas personas donde tienen este tema de adicción? No hay lugares dignos para que puedan recuperarse. Claro, y Todo lo contrario. a veces yo digo, bueno, pobre mamá, que es su único recurso meter a su hijo ahí, porque la está volviendo loca. Sí. Mira, a mí una vez me escribió una señora y por eso a mí no me gusta mucho tampoco hablar, pero sí es la realidad y lo hablo de verdad con todo respeto, no hay otra cosa en este país. Me habló y me dijo, usted porque su niño era un junior y claro, no le sirvió de nada, pero a mi hermano a punta de trancazos lo alinearon y ahora está bien. Qué gusto que esté bien, la verdad, pero no es una forma terapéutica de ayudar a tu hermano. Y con todo respeto también lo digo. El porcentaje de las personas que entran a estos anexos, no tengo la cifra exacta, pero seguramente es altísimo que no salen. Claro que no se recupera. El otro día me estaba platicando un chavo que me oyó en esta entrevista de Carlos Alarraqui, que me decía, Clarita, a mí sí me gustaría ir a un programa a hablar de esto porque no sabes cómo me maltrataron en el anexo. No lo dudo. Me dice, me hacían sentarme hincado en corcholatas por horas para que me arrepintiera de lo que había yo hecho. Me raparon la cabeza, me daban pura porquería de comer y todos están coludidos en el gobierno y todo con los narcos aparte. Y estaba yo con criminales, con personas que no me estaban dando nada, mis compañeros pues no me estaban aportando nada. Entonces, claro que también una clínica te tiene que aportar algo, tiene que ser una experiencia de vida donde saques algo sanador. Y creo que justo este tema es súper fuerte, porque entonces hay muchísimo juicio en torno a este tema. Y entonces es el juicio de cómo pueden mejorarse castigándolos, Claro. en lugar de ver el otro lado. O sea, ¿por qué están ahí? Es o sea, somos humanos, no somos animales. Mira, si sirviera el castigo no habría adictos. Así es. Porque durante años, o sea, empezamos con una cosa llamada el modelo moral, Uh-huh. que era el modelo donde
donde en vez de optar por medidas terapéuticas y preventivas, se optaba por el castigo. Y esto fue lo que formó las ideas de nuestra, de nuestra sociedad y creó las leyes para tratar la adicción. Y por eso todas las cárceles están llenas de muchas personas que necesitan tratamiento en vez de cárcel, ¿no? Así es. Entonces, pues la moral no sirve aquí. O sea, hay que verlo desde otro lugar. Gabor Maté cambia una sola palabra a la definición de adicción, que es una palabra muy importante. La definición dice que es una enfermedad recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda patológica del placer sin importar las consecuencias. Así es. Entonces Gabor Maté dice que ¿por qué no cambiamos la palabra placer por alivio? Y que si pudiéramos decir que es la búsqueda del alivio, Ay, sí. entonces podríamos tener una mirada más empática hacia las personas que consumen. Me encantó, Clarita, y sí. Y eso es muy importante. Y muy fuerte, y creo que eso le da una perspectiva muy diferente a todo este tema. Estamos llegando casi al final de nuestro programa, Clarita. Nos podríamos quedar aquí horas platicando. Hacer varios programas de este varios episodios, y sin duda me encantaría volver a hacer otro, Clarita, para todas las personas que se queden con dudas. Siento que hay tantos estigmas en cuanto a este tema. Quien quiera, ahorita, Clarita, te voy a hacer una última pregunta. Nuestro programa se llama Realidades, pero me gustaría que también nos digas dónde pueden encontrar tu libro, dónde te pueden encontrar a ti. Y cerraríamos este programa, querida Clarita. Nuestro programa es Realidades. ¿Cuál es tu realidad del día de hoy, Clarita? ¿Qué le dirías a esas mamás? Y también me gustaría, ¿qué le dirías a Alex? Pues mi realidad es esta. Mi realidad es tener que entender que perdí un hijo a una conducta espantosa, pero también entender que todo esto tuvo una misión. Sin duda. Que si me pongo a pensar, Alex vino a esto. Uh-huh. Fue un niño, como te dije, muy deseado. Yo le pedí a Dios, después de 6 años de no poderme embarazar, que me mandara lo que él quisiera, que yo lo iba a amar profundamente. Oh. Y llegó Alex a mi vida y me trajo muchísimas alegrías y nos trajo a todos muchas alegrías porque era una persona con una luz maravillosa. Y entonces hoy, para poder estar en esta paz que estoy, en esta aceptación, mi realidad es que a eso vino mi hijo. Y mi realidad es que me dejó con esta gran misión para poder ayudar a otros a no vivir lo que nosotros vivimos, a lo que él vivió. Sin duda, Clarita. Esa es mi realidad y no la puedo cambiar. No, y te agradezco muchísimo que estés aquí, querida Clarita. ¿Dónde Muchas te pueden gracias. encontrar? Mira, estoy en Instagram como Luchando por la Vida 2016 o Clarita 0353. Estoy en Facebook como Clarita Sierra o Alejandro y Clarita Sierra Luchando por la Vida. Ok. Mi correo es luchandoporlavida2016@gmail.com. Ok, querida. El libro hoy día o lo tengo yo. Justo te iba a preguntar, porque yo lo busqué. Amazon. Está en Amazon, nada más. Y creo que está en En Amazon ya hay que, porque yo iba a pedir uno y ahorita yo creo que ya se vendieron todos, querida Clarita, porque no hay. Ah, ok. Yo Tienes que tengo sur- muchos, el que quiera, me puede escribir a luchandoporlavida2016@gmail.com. Perfecto. Y la otra es, creo que también está en el sótano Sanborns. Ok. Perfecto, querida Clarita. Pues para todos los que quieran contactar, saber más de esta historia, hay mucha información. Mi realidad de este programa, de verdad, es que tenemos una responsabilidad enorme, enorme como papás. Creo que hay cosas que, como dijimos, nadie puede asegurar nada, pero sí podemos sumar y podemos poner para que nuestros hijos crezcan en un entorno seguro, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo este espacio, Clarita. Eres una persona a la cual admiro. Creo que estás trascendiendo de una manera muy importante en la vida de muchas personas. Y pues todos los que quieran más información pueden buscar donde nos indica Clarita. Los esperamos todos los miércoles a las 12 del día aquí por Realidades. No se olviden de buscarnos en Facebook, Twitch, Instagram. Por aquí nos vemos. Muchas gracias.
Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.